Shalom, amados, bendecidos del Eterno. Les habla su hermana en Mashiach, Luz Marina, desde Bogotá, Colombia. Hoy tengo el privilegio de llegar hasta sus hogares por la misericordia de mi Creador, trayendo un tema muy polémico para muchas de las religiones que hoy existen. Le he dado el título La vigencia de los mandamientos o de la Torá en nuestros días. Amado Abacados, te doy muchas gracias por este privilegio que me das de dar a conocer algo tan importante, pero para muchos difícil de llevar, difícil de soportar. Pero hoy nos mostrarás por tu misma palabra que es la bendición más grande que tú nos has dado a la humanidad. Este manual de vida por el cual tenemos una relación que nos identifica como hijos y por la cual podemos conocerte y entenderte, por la cual tenemos una comunión contigo, mi amado Adón. Te doy gracias, amado Abacados, porque tú eres la fuente de toda sabiduría y de toda ciencia divina, porque hoy esta palabra de sabiduría tú la harás llegar a todos los que quieran entender, los que quieran abrazar tu pacto, los que quieran atender a tu voz. Te clamo, Abba, que tú me permitas dar con responsabilidad esta palabra, que seas tú dándome toda la iluminación al respecto, mi Adón. Que cada uno de los que oigan este mensaje también reciban esta iluminación de entender lo que hoy traes para nosotros. Gracias porque porque sé, mi amado Señor, que me oyes, porque tú estás en mí y yo en ti. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, mi Adón y Salvador. Amén. Para empezar, vamos a ver el significado de la palabra Torá. La palabra Torá, que a nosotros se nos ha dado con la interpretación como ley, es sacada del griego nomas y al mismo tiempo sacada del hebreo Torá. La Torá como tal, o la palabra Torá, viene de dos palabras que significa arco y flecha. Arco y flecha, ¿por qué? ¿O qué significado tiene un arco y una flecha? El arco y la flecha significan dar al blanco. Lo que significa entonces que la Torá son las instrucciones de nuestro Creador para que demos al blanco. Es decir, que la Torá nos lleva a cumplir el propósito para el cual fuimos nosotros creados. Al contrario de la Torá, tenemos el pecado. ¿Cuál es el objetivo del pecado? Es sacarnos del propósito. Es decir, que nosotros no demos al blanco. En 1 de Juan 3:4 dice la palabra que todo aquel
que comete pecado, infringe la Torá. Debemos tener en cuenta que los mandamientos o la instrucción del Eterno, Él la puso como un cerco de protección para nosotros, que nos guarda del mal. Porque cuando nosotros infringimos ese mandamiento, estamos saltando esa cerca, estamos pasando ese límite, y entonces cuando lo hacemos, estamos trayendo o acarreando mal para nosotros, consecuencias de aquellos actos que son contrarios a ese mandamiento que nos protege y que nos guarda. Este concepto es contrario a lo que se nos ha dicho, porque lastimosamente quienes hicieron las traducciones de las Escrituras no llamaron a esta instrucción como se debía llamar, sino que le pusieron el término ley. Entonces, cuando escuchamos que es la ley de Dios, es comparable con las leyes que regían o que han regido siempre. Cuando es comparada, por ejemplo, con la ley romana, ¿cierto? Las leyes romanas fueron algo que era aplastante, agobiante, era una carga difícil de soportar. Entonces, cuando se da el nombre a la instrucción del Eterno, que es para protección, se da ese nombre de ley, queda como algo adverso a nosotros, como algo que es una tiranía para nosotros, difícil de cumplir. El salmista David en el Salmo 119, 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Aquí nos damos cuenta que entonces el mandamiento de Dios, el precepto de Dios, no trae esclavitud, lo que trae es libertad, la verdadera libertad. Y aquella expresión del salmista daba a entender que para él era un deleite estar en esa ley, en ese mandamiento realmente que es como se llama, en esa instrucción. Él no estaba esclavizado. Él se gozaba viviendo el mandamiento del Eterno. La Torá nos lleva entonces a la verdadera libertad, no al libertinaje, como algunos piensan, ¿sí? Porque es que cuando la persona se desvía y empieza a vivir en el libertinaje, entonces ahí es donde el mandamiento va a hacer peso en tu vida. ¿Por qué? Porque es contrario. Porque es contrario. El libertinaje es salirse de los parámetros. Muy contrario a la libertad. La libertad es gozo, paz. Es experimentar el deleite de la misma presencia del Eterno en nuestras vidas. Es eso lo que es la Torá. Vemos también en el Salmo 1 cómo
esta expresión de David cuando dice en el capítulo 1, el versículo 1, dice: feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en el mandamiento de Yahvé está su delicia, y en su mandamiento medita de día y de noche. Él sabía que era una bendición muy grande, que producía felicidad en el varón o en la mujer que no va tras el consejo que lleva al mal, que no anda en esos caminos de perdición y que no se sienta, es decir, que no está haciendo el mal, sino que para él su delicia es estar meditando cómo vivir ese mandamiento. Pero ¿qué es lo que sucede realmente o ha sucedido siempre en los seres humanos? No digo que solamente en el pueblo de Israel, para quien fue dado este mandamiento en el pasado, sino que también sucede en este momento. Muchas personas van a las Escrituras y están buscando cómo esquivar ese mandamiento, cómo no tener nada que ver con ese mandamiento. O sea, mientras el salmista estaba meditando cómo agradar más a su Creador, muchos están buscando en las Escrituras cómo invalidar ese mandamiento, cómo ir en contra de ese mandamiento, cómo es que eso no tiene que ver conmigo. ¿Sí? He ahí la diferencia entre el hombre, el verdadero hijo del Creador, y el que no quiere andar como hijo de él. Es triste mirar esta situación, porque yo imagino cómo se sentiría uno como padre cuando uno da una orden a un hijo y el hijo hace todo lo contrario a lo que uno le está pidiendo que haga. El deseo de nuestro Creador es el mismo que él tuvo cuando le dijo allí a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda mi Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oye bien, amado y amada que me escucha, para que seas prosperado. ¿Prosperado en qué? Prosperado en el propósito para el cual fuiste enviado a este planeta Tierra. Porque muchos inmediatamente dicen: ay, para ser prosperado, tener dinero, tener posesiones, ¿sí? Porque lamentablemente, en la mente del ser humano, lo que hay es ese deseo de adquirir bienes y riquezas. Y cuando se habla de prosperidad, inmediatamente
la dirigimos hacia allá. Pero en realidad, esta prosperidad que está hablando aquí las Escrituras, está hablando en que la voluntad perfecta del Eterno se cumpla en nosotros. Lamentablemente, generalmente se produce lo contrario. Tenemos que sufrir cosas en la vida por las decisiones que tomamos que se salen de la estructura que el Padre tiene para nosotros. Ese propósito maravilloso que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros actuamos fuera de ese propósito, entonces no se hace la voluntad perfecta del Eterno. Él permite que hagamos esas cosas, pero sabemos que no son de su agrado, porque para ello Él nos dejó esas instrucciones, ese manual de vida, para que vivamos quieta y reposadamente, para que vivamos en shalom, en bendición. Yeshua HaMashiach dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la Torá o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué significaba la palabra abrogar? Dar una interpretación incorrecta a la Torá. Yeshua les dice, no vine para dar una interpretación incorrecta. Vine para enseñar el pensamiento de Abba. A eso vine. Vine a cumplir a cabalidad lo que Abba estableció para mí, a cumplir su propósito. ¿Qué estaba pasando en aquellos días? Que los fariseos y sacerdotes estaban enseñando las interpretaciones incorrectas que ellos habían plasmado como mandamientos. Aquellos rudimentos que se habían constituido una carga que ni ellos mismos podían llevar. Por eso les dice esta palabra que está en Mateo 11, 27 y 28. Dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La Torá, ese mensaje verdadero de los mandamientos, les proporcionaba descanso a ellos. Y muestra a la Torá como el yugo suyo. Debemos recordar que Yeshua era la misma palabra ahora encarnada, y les dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En realidad, la Torá no era aquella carga difícil de llevar, aquella ley aplastante que no se podía vivir en ella. No, ella les proveía, era un descanso, era un refrigerio para ellos. ¿Y por qué les dice el Mashiach que aprendieran de él a ser mansos y humildes? Porque ellos se mostraban vanagloriosos por sus prácticas, porque ellos se enseñaban y creían que porque ellos tenían aquellas prácticas extremas, aquellas ordenanzas extremas, era que ellos iban a alcanzar mayor mérito delante del Abba Kadosh. Y por eso el Mesías les recuerda. En otro texto, les dice que ellos habían olvidado lo más importante del mandamiento, que era la justicia, la misericordia y la fe.
La halajá, la megará y la misná eran las leyes que ellos habían escrito para proteger, como para hacer cerco a la Torá, pero en realidad lo que hicieron es que nadie quería saber de eso. Se convirtió en una carga extrema que nadie quiso aceptarlas. Tanto que cuando vino el Mashiach, estaban totalmente alejados del mandamiento, alejados del Abacados. El Talmud y las leyes rabínicas, esos son en realidad los rudimentos que los hombres hoy dicen que son las leyes de Dios y que ellos hoy miran es a la verdadera ley de Dios o el verdadero mandamiento del Eterno como esos rudimentos. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de que realmente los rudimentos eran aquellas 6,000 leyes, porque ya no eran 613 leyes, sino eran más de 6,000 leyes que ellos habían escrito y que imponían al pueblo como que fuera la ley de Dios. Entonces, amados, ahí debemos tener mucho cuidado. Aquí también en Marcos 7:9, el Mashiach les dice esto. Dice, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban era sus ordenanzas. Las imponían como la verdadera palabra del Eterno, cuando no era así. Amados, como el tema es extenso, entonces lo dejo hasta aquí y espero que ustedes investiguen, que ustedes estudien y vean si realmente son los mandamientos del Eterno los que son los rudimentos de los cuales hablaba el apóstol Pablo. El día viernes, si el Adón me lo permite, estaré concluyendo la otra parte de este mensaje, porque es extenso, pero pues no lo haré tampoco tan extenso, pero iré desde la Torá hasta el Brit Hadashah, demostrando que los mandamientos del Eterno están vigentes y van a perpetuidad, de generación en generación. Mientras que haya raza humana sobre la tierra, los mandamientos o la Torá estará vigente, hermanos. Son los mandamientos de nuestro Creador. Es ese manual que nos dejó a nosotros para tener una vida sosegada y en bendición, hermanos. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso, y los hermanos que están en el otro lado, feliz día para ustedes. Que el Eterno les siga dando iluminación y mucha bendición en sus vidas. Shalom, amados.